Bueno, pues muy contenta de estar aquí. Sergio, sé que vas a ver esta presentación y me gusta mucho estar aquí, saber que lograron hacer Patio Lab. Nos sentíamos de repente muy solitos en los laboratorios para La Paz. Y es muy, pues a mí me da muchísima fuerza saber que hay otras personas y otras iniciativas y otras áreas de la UNAM de manera interdisciplinaria tratando de atender lo mismo. De primera mano que sepan que nosotros estamos superpuestos a colaborar con ustedes en lo que nosotros podamos aportar. Y además somos Y vecinos. además somos vecinos, porque ahorita les voy a platicar, de hecho, de los proyectos que hicimos fue el Corredor Cultural para la Paz con San Ildefonso. Mm. Ahorita les platico un poco de ese proyecto, que está muy en pausa, entonces igual lo podemos reactivar. Pero bueno, muchas gracias Sergio por la invitación, muchísimas felicidades por la iniciativa, a todos ustedes que están aquí. Me hace en serio muy feliz saber esta perspectiva, digamos, multidisciplinaria con la que están abordando estos temas. Voy a tratar un poco pues, platicar sobre, abordar algunas cosas geográficas, a que lo mío más bien se volvió la psicología. Pero ¿por qué estamos nosotros trabajando acá? La criminología en particular, también les platico de mí, yo soy abogada en realidad, y luego, porque ¿qué hace una abogada en temas de paz? Pues sí, abogada de derecho criminal, activista, y después me especialicé en criminología, y he tomado ya varias eh, pues diplomados que tienen que ver con el tema de la política de drogas en el CIDE, de la gestión cultural en Sor Juana, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí eh, fui invitada a trabajar los laboratorios de paz. Me dijeron, oye, tú hablas mucho de cultura de paz, qué padre, nosotros queremos hacer cultura para la paz, siéntate, toma. Y entonces dije, porque justamente me di cuenta que no había ciencia social de la prevención del delito, eso yo ya lo venía insistiendo, e intuía que por medio del arte se podían hacer ciertas cosas, el arte y el deporte, pero no tenía claras cuáles, y con esas preguntas en mente surgieron los laboratorios para la paz. Esta iniciativa del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco que responde a varias cosas, y ahí sí quiero empezar con eso, o sea, este, situarlos, ¿no? En el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, que yo digo que por destino teníamos que trabajar este tema. Y digo por destino porque igual ustedes conocen, aquí todos seguro conocen el edificio del Centro Cultural. Este edificio pues está justo en la colonia Nonualco Tlatelolco, pero cruzamos la calle y estamos en Tepito, y cruzamos 3 cuadras y estamos en la Merced, ¿no? Y en la propia Nonualco Tlatelolco, la colonia Centro, o sea, son colonias que tienen altas tasas de incidencia delictiva en la ciudad, muchas que además están vinculadas a las juventudes. Entonces, digamos, estamos situados en un lugar, nosotros lo decimos excéntrico, fuera del centro, fuera de ciudad universitaria, en el norte de la ciudad, pero que además no es cualquier norte, es un norte violento, es un norte delictivo, es un norte donde las juventudes necesitan tener otro tipo de acercamientos a la cultura, y nosotros como universidad teníamos que responder a esto para mí. O sea, me parecía como una, ¿cómo decirlo? Como una de las cosas que la universidad tiene que hacer, ¿no? O sea, cómo puedes hacer ciencia social de la prevención cuando estás rodeada de comunidades, de juventudes que están expuestas a la violencia y a la delincuencia de manera cotidiana, además de que, pues, somos el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, que albergamos el Memorial del 68, ¿no? Y este memorial, pues no es solamente un memorial de los hechos ocurridos en el 68, sino que a partir de ahí se volvió un memorial de los movimientos civiles. Entonces ahí tenemos toda la lucha feminista, la lucha LGBTI, tenemos también todo un espacio sobre Ayotzinapa, sobre el tema de desapariciones, el ZLN, es decir, todas las luchas sociales que han movido a la sociedad mexicana a partir del 68 están ahí en este memorial activo, ¿no? Porque obviamente siempre estamos en constante evolución en esos movimientos. Y nos cruza además también específicamente el tema de los feminismos y de la paz por dos eventos históricos que ocurrieron en el Centro Cultural. Ahí, antes de ser un centro cultural, era la Secretaría de Relaciones Exteriores, y fue donada por el gobierno de México a la UNAM justo después del tema del 68 para que se hiciera el memorial, pero al ser justo este edificio, y les va a sorprender a los que no han hecho el match, porque yo no lo había hecho, es una réplica de el edificio de la ONU en Nueva York. Ujú.
Yo no, o sea, yo ya había ido allá, trabajo ahí y me acabo de enterar. O sea, como que dije, "Ay, sí es cierto". Pues es una réplica del edificio de la ONU. De hecho, tenemos nuestras salas acá muy de la ONU, están increíbles. Y ahí sucedieron dos cosas importantes también en el marco histórico. Ahí se firmó el Tratado contra las Armas Nucleares de Latinoamérica, ¿no? Lo cual nos lleva, con el embajador Robles, ¿no? Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz, etcétera, etcétera, pues él empujó que se hiciera ese tratado ahí en el Centro Cultural Tlatelolco. Entonces, digamos, pues ese statement sobre el tema de la paz pesa muy fuerte sobre este lugar. Y también fue la primera conferencia mundial de la mujer, de la cual después se derivó el CEDAW y la conferencia de Beijing. Entonces, en esta primera conferencia hace 50 años, fue ahí, en el Centro Cultural Tlatelolco, y el año pasado fue la primera cumbre también se llama la Cumbre de Tlatelolco, que busca que todos los países latinoamericanos formen un tratado o formen parte de un tratado sobre cuidados, ¿no? Este nuevo derecho humano que estamos empujando particularmente desde las agendas feministas. Entonces, digamos, es un lugar con muchísima historia, con muchísima fuerza y por muchísimos motivos, por nuestros motivos históricos, pero también por nuestros motivos geográficos. Trabajar y fundar el tema de los laboratorios para la paz ahí era casi pues, un mandato de destino, me gusta pensarlo así. Entonces, bueno, pues nosotros buscamos con los, sí, al fundar los laboratorios, contribuir de alguna manera por medio de las artes. También saben que el Centro Cultural Tlatelolco, igual que aquí San Ildefonso, pertenece a Cultura UNAM, ¿no? O sea, nosotros somos un centro cultural de la UNAM y decíamos cómo desde el arte y cómo desde la cultura podemos aportar a la disminución de las violencias, particularmente de las delincuencias entre las juventudes. Y esto es lo que hemos hecho en 7 años y lo que queremos compartirles hoy es el avance de lo que nosotros nos gusta denominar como saberes. Nos gustaría evolucionar a ciencia, pero en la ciencia social pues es muy difícil porque estamos hablando de humanos, de territorios que todo el tiempo cambian, ¿no? Entonces el tema de la ciencia social se vuelve complicado, pero sí tenemos algunos saberes, algunas lecciones que hemos aprendido, que queremos compartir, que esperamos que dentro de aquí de patio todavía se vuelvan más fecundas. Bueno, la primera, es que la violencia se aprende y por lo tanto se enseña. Y eso nos parece, o sea, si lo piensan bien, un finding importante, ¿no? Entonces, la no violencia también se enseña. Y ahí nosotros empezamos a diferenciar lo que es la cultura para la paz de la cultura de paz, que se confunden o se usan de manera a veces igual, y la verdad es que son cosas distintas y es importante puntualizarlas, ¿no? Entonces, en esta idea de cultura para la paz es un enfoque pedagógico. No sé, algunos de ustedes, todos son más jóvenes que yo, pero cuando yo estaba en la secundaria me daban civismo y cuando estaba en la prepa me daban ética, ¿no? Y esos eran como abordajes pedagógicos que pues daban a las personas herramientas en términos de valores y de cómo nos relacionamos los seres humanos y de los derechos humanos y del respeto a la otredad, etcétera, etcétera, que se abordaban desde las aulas, digamos, ¿no? Te las enseñaban. Entonces, eso es como, por ejemplo, algunos ejemplos de lo que lo que es la cultura para la paz. Es lo que pedagógicamente se enseña en las aulas, que puede llevar a las personas a resolver conflictos de la mejor manera, a estar consciente de los derechos de las otras personas y de los propios, a tener valores y marcos éticos en nuestro actuar, etcétera, etcétera. Y la cultura de paz se refiere mucho más a cómo el arte, en específico, cómo las diferentes disciplinas artísticas pueden servir como pretexto para hacer cultura de paz, ¿no? O sea, cómo podemos abordar desde la música, desde la pintura, desde la danza, como herramientas para generar cultura de paz en los individuos y en las comunidades. Si me regala la siguiente, por favor. ¿Hay manera de hacer esta chiquita para que pueda? Sí. Bueno, de lo que nosotros hemos identificado en esta cultura de paz, hay dos grandes ramas que creemos que es el abordaje que podemos hacer. Uno a nivel comunitario y otro a nivel individual, ¿no? O sea, el arte primero como este espacio
en el que las personas pueden encontrarse porque disfrutan algo de manera común, ¿no? Entonces, el mural, ¿no? O sea, el mural, el taller, el concierto, de lo que sea, puede ser un espacio para construir paz en el sentido de que primero genera comunidad. Entonces, nosotros siempre decíamos, bueno, ¿en qué manera un mural? O sea, vamos a hacer un mural. Y a lo mejor el mural tiene un mensaje social que es importante y es impactante, pero ¿en qué manera ese mural construyó paz? Construyó paz en el momento en el que tuviste a 5 o 7 personas haciendo ese mural y tuvieron que pensar cómo lo iban a hacer, qué colores iban a usar, cuál iba a ser el mensaje de ese mural, tuvieron un conflicto, pudieron resolverlo, tuvieron herramientas para resolverlo de manera diferente, ¿no? Entonces, esa es como la idea que nosotros tenemos de que cómo la comunidad puede juntarse en torno a un tema muy básico y evidente que es el disfrute. Y el arte genera disfrute, ¿no? O sea, cuando tú tienes una actividad que disfrutas, pues te reúnes. Y la segunda, y yo creo que es la más importante, es cómo el arte puede ayudar a una persona a manejar mejor sus emociones. Y digamos que es como lo que todos intuimos desde el arte, ¿no? O sea, hemos oído, creo, desde tiempos inmemoriales que el arte y el deporte ayudan a las personas a evitar la violencia. Sí, pero exactamente cómo. O sea, ¿qué es lo que pasa con el arte y qué es lo que pasa con el deporte que pueden ayudar a las personas a gestionar mejor sus emociones y cómo podemos potenciarlo de manera súper consciente? Y eso es lo que hacemos ahorita nosotros en los laboratorios para la paz. Ahorita les voy a platicar los espacios en los que nosotros los hacemos. Nosotros decimos acá, ¿no? Que la paz necesita espacios y eso a ustedes les interesa mucho como a los que son arquitectos. Necesita espacios físicos y simbólicos donde pueda ensayarse. Crear lugares para reunirse, dialogar, resolver conflictos y crear en colectivo permite restablecer vínculos comunitarios, generar confianzas, fomentar solidaridad y cooperación y encontrar lo común en medio de la diversidad. La idea de hacer redes, sobre todo en entornos violentos, y generar redes no violentas dentro de esos entornos violentos es súper fundamental, ¿no? Por ejemplo, con las mujeres lo vemos mucho. Si tú vives en un contexto, por ejemplo, no sé, voy a pensar en Tepito, ¿no? En donde tus vecinos, tus papás, muchos de ellos están vinculados a la violencia o a la delincuencia y vives constantemente en contextos de riesgo, tener una red cercana a ti que no repita estos contextos de riesgo potencia evidentemente las posibilidades que tienes de tener factores de protección que te ayuden a no replicar necesariamente la violencia. Nosotros, no sé si nosotros, yo digo, porque decir nosotros los criminólogos, pero no es algo que yo he visto, pero me parece muy obvio, es que la violencia que no se interrumpe se multiplica y aumenta. Son los círculos de violencia, ¿no? Entonces, nuestra idea con lo que hacemos en los laboratorios para paz es generar acciones que puedan de alguna manera interrumpir esos círculos de violencia, justamente para que no se hagan más profundos. Ay, ay, me regalas, no sé, siempre la quiero quitar aquí. Bueno, ¿qué pueden aportar las prácticas artísticas a la construcción de paz? Nosotros nos hemos dado cuenta justo de esta pregunta que ya varias veces he enunciado aquí, cómo exactamente el arte lo hace. Es porque fortalece habilidades cognitivas y emocionales que funcionan como factores de protección frente a la violencia. Y eso me parece que es nuestro santo grial que hemos encontrado en los laboratorios. Nosotros tenemos, por acá había una psicóloga, tú, ¿no? Digamos, desde que nacemos, nosotros aprendemos, y eso es algo que me parece fascinante, ¿no? O sea, que el drive número uno de los seres humanos es adaptarse al entorno en el que viven. Entonces, porque pues en realidad lo que queremos es sobrevivir, ¿no? No hay nada más importante como seres vivos que la sobrevivencia. Entonces, un cerebro que se adapta es un cerebro sano. Entonces, un cerebro que se adapta a un ambiente violento en realidad no es un cerebro enfermo, es un cerebro que se adaptó al ambiente en el que está, ¿no? O sea, después vienen todos los factores sociales que hacen que nosotros podamos pensar, qué es lo que como es el cerebro que se adapta a la violencia, la repite y la hace más fuerte, pero en realidad es un cerebro que se adapta a un entorno. Entonces, el tema del entorno se vuelve súper importante, ¿no? O sea, cómo podemos modificar esos entornos y hasta dónde podemos llegar nosotros también, ¿no? Porque obviamente nosotros no nos metemos en los factores macro,
de la violencia, que, ¿no? La guerra contra las drogas, la desigualdad, ¿no? O sea, nosotros ni siquiera el narcotráfico, o sea, nosotros no podemos incidir en eso, pero sí podemos incidir en hacer pequeñas, en dejar, digamos, islas de factores de protección en la comunidad y en los sistemas neuronales de cada persona. Entonces, cuando un cerebro se adapta a la violencia, empieza a generar, digamos, carreteras, me gusta llamarlas autopistas, ¿no? Mentales, todos los seres humanos las tenemos, que es lo que hacen nuestras reacciones y es lo que aprendimos desde que somos bebés, ¿no? Entonces siempre recorremos las mismas sinapsis neuronales para resolver nuestros problemas. Entonces, cuando una persona, digamos, le dices, y esto lo aprendí muchísimo en cárcel, que no reaccione así, pues no puede, no sabe cómo, porque no tiene, digamos, las conexiones neuronales que le permitan tener una conducta diferente. O sea, ya va muchísimo más allá de la ética, sino es ayudar desde la neurociencia a que se conecten distinto las neuronas para empezar a hacer una terracería primero, y si vuelve a pasar por ahí, haremos un camino, y si vuelve a pasar muchas veces por ahí, pues haremos una carretera, ¿no? Es la fuerza de los hábitos. Y es donde el arte se vuelve súper poderoso. La primera, en el términos de prevención de violencia, nosotros decimos que la habilidad que deben de tener las personas, la número uno, el factor de protección número uno es la creatividad, porque la creatividad te permite salir de los problemas de manera diferenciada, ¿no? Y el arte es, o sea, lo que hace el arte es la creatividad, ¿no? O sea, lo que potencia el arte es la creatividad en las personas. Obviamente las potencia para generar una obra, pero también las potencia para salir de nuestras propias broncas. O sea, cuando nosotros hacemos esas conexiones neuronales por medio de la práctica artística, por mencionar alguna, porque puede ser creativo en muchas cosas, pero bueno, estamos hablando del arte, digamos que el valor número uno del arte es la creatividad. Entonces, cuando tú le permites a una persona, sobre todo a jóvenes, a niños en formación, adolescentes, hacer esas conexiones neuronales para que se potencie su capacidad creativa, su habilidad creativa, ya estás abonando a que por lo menos tenga posibilidades de salir de los conflictos de manera distinta. No sé cuál, pero distinta, a la que estaba, digamos, predeterminado por las enseñanzas y los contextos previos en los que creció. Entonces, eso nos parece súper importante, ¿no? El tema de la resiliencia entendida como la manera de salir de los contextos complicados de nuestra vida de la mejor manera posible es como una de las cosas que con la creatividad se potencia enormemente. Y ahí también decir que la idea de la resiliencia, o sea, yo he leído como esta idea de que la resiliencia es como aguanta, ¿no? O sea, como eres resiliente porque aguantas todo lo que te pasa y en realidad no. El resiliente es el que sabe creativamente cómo salir de un conflicto, sí, haciendo el menor daño posible a sí mismo y a los demás. Eso es el resiliente. Entonces, eso se potencia muchísimo desde el tema de la práctica artística. No sé si me regalas la anterior. Bueno, esto es lo que les contaba, desde una mirada neuropsicológica, el cerebro aprende conductas adaptativas para sobrevivir. En contextos violentos, muchas reacciones impulsivas son respuestas aprendidas desde la infancia, pero si las conductas se aprenden, también se pueden modificar. Y aquí entra el arte. La creatividad permite generar nuevas rutas neuronales, nuevas interpretaciones y nuevas conductas. Educar emocionalmente a través del arte significa enseñar al cerebro a no reaccionar automáticamente, sino a elegir cómo responder. Eso es expansión de la conciencia. Esto último que les acabo de decir me llevó como 2 años de maestría entenderlo. Y es como solo una frase, no sé si de repente les pasa, ¿no? Pero o sea, como en el tema de educar hacia la no violencia es entender en nuestras vidas, y yo lo digo muy, bueno, no muy fácil porque llevo mucho tiempo a aprenderlo, les digo, pero también me cuesta todavía entenderlo a nivel emocional. Pero es como las conductas, como tus conductas deben de responder a tus objetivos y no a tus emociones. Y eso me parece un salto cuántico en la comprensión del tema de la violencia, porque hemos oído mucho de cómo gestionar tus emociones. Lo que sientes, pues lo sientes y ya, ¿no? O sea, es muy difícil no sentir lo que sientes, ¿no? O sea, pero puedes sentir algo y tener el espacio específico en el que puedas decir, bueno, estoy sintiendo esto, pero mi objetivo no es pegarle, ¿no? O no es matarla, o no es, sí, o sea, tuvimos un caso súper, súper duro ahí muy cerca de Tlata hace como 2 meses, de unos chicos que vendían droga. O sea, un chico de 12 años le vendió droga a uno de 17 y se quedaron de ver en un parque y el chavo de 17 llegó y le quitó la droga al de 12 y no le pagó y el de 12 le disparó y lo mató. Entonces, imagínense, eso está sucediendo en un parque a 5 cuadras de ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo?
cómo esta, o sea, y seguramente la acción se llevó minutos, ¿no? O sea, y entonces acá la historia es cómo podemos como seres humanos decir, bueno, estoy enojado, me siento defraudado, tengo miedo, pero eso no me tiene que llevar justamente a matarlo, ¿no? O sea, ¿cuál es o sea, el espacio en medio en el que podemos pensar que nuestros objetivos no necesariamente son esa violencia extrema y esa violencia delictiva cuando son reacciones de nuestras emociones? Les pido por favor que se pongan en contextos de riesgo delictivo como pueden ser los jóvenes de Tepito, cuando estoy hablando de esto, ¿no? O sea, cómo enseñarles que lo que están sintiendo, o sea, tienen que superar el instante para alinearse con sus objetivos. Y que cuando la piensan, o sea, cuando la mayoría de las personas piensan la consecuencia de lo que va a hacer, no la hacen. No más que hay que llegar a ese momento de que es bien difícil de alinear los objetivos con la conducta, ¿no? ¿Me regalas la siguiente? Otra cosa que hace el arte, y me parece la más potente y a mí es la que más me gusta, ahora les voy a platicar cómo hacemos esto en nuestro cotidiano en los laboratorios para la paz, pero es resignificar el rol identitario. Esa es una de las cosas que a mí más me encanta, en donde me siento súper poderosa, porque como trabajo en un centro cultural, y soy la subdirectora del Centro Cultural. Tengo una varita mágica que me da la institución para ir diciendo tú eres artista y tú eres artista y tú también eres artista. Y entonces voy por la vida con mi varita mágica eh, sobre cómo el tema del rol identitario es necesario que cambien las personas que tienen, digamos, asignados el rol de violentos o el rol de criminales, ¿no? O sea, cómo pueden ser otra cosa y cómo es importantísimo abrirles esa ventana de posibilidad de ser otra persona. ¿No? Entonces, aquí les platicaba, ¿no? Las conductas violentas muchas veces están asociadas a un rol identitario aprendido de yo soy así, o en mi contexto se responde así, o no hay otra forma, ¿no? Entonces, el arte permite resignificar ese rol a través de procesos creativos que incluyen la deconstrucción, cuestionar pensamientos automáticos y creencias negativas, la reestructuración, modificar esas creencias por otros más adaptativos, y la resignificación, dar un nuevo sentido a experiencias pasadas e incluso dolorosas. Este proceso fortalece la resiliencia y la capacidad de actuar sin violencia. Bueno, una de las experiencias más bonitas que hemos tenido últimamente en esto es Emergencia, y aquí tenemos a uno de nuestros artistas, que creo que justamente lo que tú hiciste habla de cómo resignificaste tu experiencia personal, a lo mejor en algún momento la puedes platicar, pero lo que hacemos ahí tenemos un espacio que le hemos denominado el espacio excéntrico, en donde nuestros artistas tienen, digamos, muchas aristas este espacio que me parecen fascinantes. Eh, Decidimos como abrir este espacio dentro de la UNAM en el que nuestros artistas son personas que vienen de contextos de marginación y donde normalmente los espacios expositivos no son abiertos a ellos, ¿no? Yo crecí en una época en la que llegaba, no sé, a mí me tocó el ZLN cuando yo estaba muy chava, y entonces, antes del ZLN, en serio, nadie hablaba del tema de los indígenas ni del indigenismo. Entonces llegó LZ y llegó Marcos a irrumpir eso, y entonces vinieron fotógrafos de todo el mundo, blancos, privilegiados, guaraguara, a tomarles fotos a los indígenas y las condiciones en cómo los indígenas vivían. Y creo que ese fue un momento necesario de la historia, o sea que no nos podemos saltar, esos fotógrafos no son tampoco los malos de la historia, ¿no? Pero es la parte de la historia en la que les dan voz, ¿no? O sea, les dimos, o sea, eso por decir un movimiento, pero lo podemos hablar de trabajadoras sexuales y de cualquier grupo de exclusión, personas con discapacidad, ¿no? O sea, otras personas que tienen privilegios mayores, pues sí abren un espacio para que las otras personas que no estaban ahí, pues puedan les daban voz. Y ahora lo que nosotros pensamos es que ya esa etapa, digamos, ha sido superada o tiene que ser superada para no darles voz, sino dejar que hablen, ¿no? O sea, que ellas y ellos y ellas sean nuestros artistas en sí mismos. Y así hemos hecho exposiciones que a mí me han gustado mucho. Una de ellas la primera que hicimos fue una exposición que se llamó Ícaros y Alas, que era una exposición con hombres presos en el reclusorio norte, y también había algunos liberados que expusieron en el centro cultural. Y la verdad la exposición estuvo increíble, con un nivel, pues, artístico importante.
porque eso es bien importante para nosotros. Tampoco es que hagamos altruismo, ¿eh? No, o sea, nosotros creemos que el arte está en todos lados, incluido en las cárceles, en las prisiones, este, en, pues en los hoteles, con las trabajadoras sexuales, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra primera exposición fue con ellos y se llamó De la cárcel a la UNAM. O sea, fue como no, la exposición se llama Ícaros y Alas, pero fue muy mediática porque en nuestros boletines de prensa le decíamos De la cárcel a la UNAM, ¿no? Y logramos que estos artistas salieran de cárcel y fueran a dar la visita guiada al centro cultural. Y eso fue un boom. Y ahí fue, o sea, en ese momento a mí lo que me importaba, o hasta donde me llegaba la visión, era que esto que les estoy platicando, ¿no? Que ellos tomaran los espacios y como artistas y entablaran un diálogo social a partir de lo que estaban viviendo desde su mirada, no desde la mirada de un artista en medio que toma las fotos y empieza con ese diálogo, sino qué tienen ustedes que decir y qué es lo que el público va a ver, digamos, sin intermediarios del arte que se hace en las cárceles. Hasta ahí es lo que estaba yo pensando. Pero hubo este momento en mi vida, que también fue un momento en la vida de ellos, de estas dos personas que les voy a contar, que entendí lo del rol identitario. Eh, Fue muy exitosa la expo porque justo pues sacamos a los presos a que dieran la cita guiada y eso pues mediáticamente pues estaba muy sexy porque pues, era nota, ¿no? Era dar nota y es muy difícil en una ciudad que tiene tantísimas exposiciones sucediendo todo el tiempo llamar la atención. Entonces, estaban los artistas platicando, todo el tiempo evidentemente eran tratados como lo que son para nosotros, artistas, y estaban los artistas dando el rol y explicando su obra, dando la visita guiada, y estaban rodeados de medios, y entonces hubo este momento, también invitamos a las familias, hubo este momento en que uno de los niños estaba viendo a su papá rodeado de periodistas, ¿no? Explicando su obra atrás y el niño pues se veía muy orgulloso, ¿no? Entonces, esas son las cosas de la ciencia social en las que no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que el rol identitario de ese niño sobre su padre y el rol del padre cambió en ese momento, ¿no? O sea, en ese momento ese niño estaba viendo a su padre artista, no a su padre reo, y el padre estaba siendo artista. Y eso creo que tiene una potencia enorme tanto en el individuo como en su hijo a la hora de romper círculos de violencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues eso lo intentamos hacer todo el tiempo. Nos parece que el rol identitario a nivel psicoemocional abre posibilidades al individuo y también socialmente que son súper importantes hacer y replicar. Por eso, ojalá más centros culturales de la UNAM y de no de la UNAM, o sea, empiecen a hacer este tipo de prácticas. ¿Me regalas la siguiente? Y bueno, eso es como lo que quería decir sobre el rol identitario. La de la emoción contra el objetivo ya se los platiqué hace ratito, ¿no? Que la conducta no debe de responder a la emoción, o sea, enseñar. Nosotros eh, damos diversos talleres, pero ahí en el Centro Cultural Tlatelolco tenemos una escuela de artes que se llama La UBA, una unidad de vinculación artística, y tenemos en promedio 600 alumnos cada periodo. Y tenemos 2 periodos al año con una serie de talleres diversos y entonces ahí nosotros estamos dándoles talleres a nuestros talleristas sobre cómo abordar sus talleres también con enfoque de prevención de violencia. Y ahí justamente entramos a este tema, ¿no? O sea, de cómo por medio de la práctica artística consciente, o sea, y con ejercicios específicos, logramos esto, ¿no? No sé si más adelante lo tengo, pero, por ejemplo, una de las cosas que son súper básicas y que están vinculadas digamos, a la corriente cognitiva conductual de la psicología, son ejercicios, por ejemplo, en dibujo. Cuando tú ayudas a una persona, tienes clases de dibujo, clases de pintura y un tiempo en la clase lo dedicas a pintar con la otra mano, estás activando nuevas conexiones neuronales que permiten a la persona ser más creativa y trabajar con el otro lado de su cerebro, ¿no? Entonces, cuando tú en tus talleres empiezas a hacer, o sea, talleres de dibujo y van a dibujar y va a estar muy bonito y les van a enseñar el expresionismo y, bla, 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 y va a acabar una exposición, pero durante los talleres los maestros se enfocan en generar ejercicios específicos que justo ayuden a la gestión de emociones. ¿Me regala la siguiente?
Bueno, también, también se los platiqué hace un ratito, la resiliencia y la creatividad, ¿no? Que la resiliencia aumenta en medida que aumenta la creatividad y que hay mayor granularidad emocional. Otro de los tipos de ejercicios que hacemos por medio de los talleres o de lo que nosotros trabajamos en los laboratorios para la paz es trabajar en la granularidad emocional, sobre todo en los jóvenes. Eh, Esto de la granularidad emocional es como, que además creo que socialmente es muy necesario. Como que nosotros pensamos que cualquier violencia es violencia letal y no. O sea, estamos rodeados de diversos tipos de violencia, desde el man que te mienta la mano en la calle porque te le cruzaste, hasta la violencia feminicida, ¿no? Y eso tiene un montón de granularidad. Y nosotros creemos que hay ahorita, bueno, no sé, tampoco va a plural, pero yo observo que hay de repente ya mucha tolerancia o sea, mucha intolerancia a cualquier forma de agresividad. Y pues los seres humanos, pues por eso lo decía también, o sea, hace rato Sergio, no, va a ser imposible, aspirar a una sociedad en la que no haya algún tipo de agresión, porque también nos habita la frustración, también nos habita el miedo, también nos habita la ira, ¿no? O sea, también son parte de lo que somos, pero sí creemos que hay muchos grises, ¿no? O sea, y que esos grises nos interesa que como seres humanos podamos nombrarlos, podamos identificarlos y podamos darles salidas diferentes, ¿no? Y entonces en los jóvenes, nosotros observamos en las adolescencias, ustedes lo saben, que, o sea, que es drama, ¿no? O sea, todo eso así terrible, dificilísimo, gravísimo. Y eso pues se hace más conflictivo cuando los chavos sí viven en conflicto, o sea, en contextos violentos y delincuenciales, ¿no? Entonces, ayudarles a tener como esta granularidad de lo que está pasando en sus vidas y la capacidad de identificar sus emociones y las salidas que tienen a su alcance es, es, es un recurso muy importante a nivel cognitivo, justo para poder evitar la violencia. ¿Me regalan la siguiente? Bueno, lo que nosotros queremos lograr con lo que hacemos en estas metodologías que hemos venido trabajando en los laboratorios para la paz es la autorregulación, ¿no? O sea, que las personas puedan regularse a sí mismas, no es fácil, yo no siempre lo logro, pero sí creemos que esta es justo el aporte más grande de la cultura para la paz, ¿no? O sea, cómo sirve? Porque en realidad el arte cuando se enfoca en esto, o sea, lo hace solito, ¿no? O sea, una persona que hace cualquier tipo de actividad artística se puede autorregular mejor, sin duda. Pero nosotros como Laboratorios para la Paz y como UNAM queremos encontrar cómo potenciamos esto, o sea, cómo lo dirigimos específicamente con medio de actividades dentro de nuestros diferentes talleres para potenciar la autorregulación, ajustar nuestras emociones y alinear nuestras conductas a nuestras metas y valores personales. Entonces, bueno, para nosotros esto nos parece que es como lo que podemos aportar, es lo que estamos trabajando en aportar, a partir de diferentes metodologías. Ahorita les conté las de nuestro espacio excéntrico, pero les voy a platicar lo que hacemos. O sea, este es nuestro marco, digamos, teórico, y ahora les voy a platicar cómo lo hacemos o cómo lo hemos hecho hasta el momento. Hemos hecho distintos trabajos en territorio. Uno de ellos inició con un proyecto que se llamó ¿Quién respalda al barrio? Este proyecto lo hacía justo, era el que les platicaba con San Ildefonso y el Chopo y el Centro Cultural España. Lo que nosotros planteábamos, y estaría padrísimo retomarlo, era hacer un corredor cultural para la paz. Y lo que queríamos, pues, evidentemente ese corredor es un corredor imaginario, pero a lo mejor podría no ser tan imaginario si se me suman ustedes. O sea, sí, porque implica mucho la idea de ir tomando el espacio público, ir como mirando esquinas en las que la gente se pueda sentir segura, estén iluminadas y tal, y puedan haber a lo mejor, me imagino, murales, ¿no? En cada cierto tiempo que vayan haciendo ese corredor que una desde el Chopo hasta acá al Centro Cultural España. Lo que nosotros hacíamos, como no teníamos acceso o no teníamos cómo hacer la parte física, sí pensábamos que podíamos encontrar lugares en medio como, pues sí, como esos espacios donde la banda se sintiera segura, porque ahí donde nosotros estamos, es más, aquí también, ustedes están aquí en el centro y también en las noches y en las tardes es muy inseguro y se vuelve un espacio pues difícil de habitar y de transitar. Entonces yo me lo imaginaba así como que estuviera el Chopo y luego Tlate y en medio del Chopo y Tlate hubiera a lo mejor otros dos centros, galerías,
espacios comunitarios, etcétera, que estuvieran en medio de nosotros y hacer pues ese mapeo de dónde están. Ay, aquí no les puse otra experiencia que era importante para ustedes, que son geógrafos y arquitectos, pero bueno, dejen retomo esto. Entonces, como que sus comunidades se juntaran y se conocieran y que entonces pudieran saber que aquí, aquí, aquí y aquí son espacios seguros. Y si estás cerca de esos espacios, puedes acudir y hacer como también la idea como de que esto tuviera, ay, está muy cursi, pero sí, como una luz, o sea, como una cosa alrededor, no luz, luz, sino la banda, por ejemplo, en Tepito, que sepa que ya acercándose al centro cultural, ahí no. ¿No? O sea, como este espacio más seguro, o sea, como de respeto, de que aquí no vamos a violentar ni estas instalaciones físicas, ni esta comunidad, ¿no? O sea, como que se empezara a hacer como el acuerdo social de que, pues acá no, aquí hay un espacio donde la banda puede transitar todo este territorio sin correr riesgo y sobre si alguien está corriendo riesgo y se dirige hacia digamos, estas calles, puede estar seguro. Entonces, esta iniciativa se llamó Quien respalda al barrio. Y fue muy pensado el título que hicimos. Obviamente se basa en Mi barrio me respalda, pero ¿quién respalda al barrio como instituciones, particularmente de cultura, ¿no? Y era la pregunta que hacíamos desde Tlatelolco y se la hacíamos y se la seguimos haciendo a otros espacios de cultura y a otros espacios. Ahora sabemos que no estamos solos, por eso lo digo, de la UNAM, pero también no de la UNAM, o sea, galerías, espacios culturales, ¿quién respalda al barrio? ¿Quién se quiere sumar a esta apuesta? Y lo que hicimos en esa ocasión, hicimos 2 encuentros, no, hicimos 3 encuentros, ay, es que ya son muchos años. Ahí lo que hicimos fue vincularnos con el Chopo, con San Ildefonso y con el Centro Cultural España, y lo que en ese momento hicimos fue hacer talleres de capacitación para darles herramientas a gestores culturales para hacer proyectos territoriales de construcción de paz. Entonces, la idea es que cada uno de estos centros culturales juntaba a sus gestores, ¿no? La banda con la que ellos ya vienen trabajando, y unos talleres se daban en el Chopo, otros en San Ildefonso, otros en Tlatelolco. Entonces tenían que estos gestores ir a conocer y habitar un poco los diferentes espacios físicos en donde estamos nosotros, pero también conocerse. Y al final los revolvíamos y tenían que hacer un proyecto territorial eh, pues, en sus territorios. Entonces van a estar ustedes 4, pero tú estás cerca de Tlatelolco, tú del Chopo, tú de acá y tú de acá. Ahora son un equipo y está muy chido porque cada uno de ustedes 4 fue presentando a su banda de sus distintos barrios y lo que hacen en sus barrios, y con base, digamos, pues sí, en esos recursos sociales que tienen cada uno de los gestores en los territorios en los que trabaja, pues potenciarlos. O sea, primero presentarlos y luego potenciarlos y luego buscar que se les ocurriera algo en conjunto, que se hiciera en territorio. A mí me llamó mucho la atención que muchos de los proyectos estaban de alguna manera involucrados con la comida. Y ahí entendí el poder de la comida. O sea, aunque también es muy evidente, como el de la cultura, pero no era tanto. O sea, como el disfrute une, bueno, pues es que la comida también la disfrutas, ¿no? Pero el tema de generar recetarios, y entonces muchos de ellos, o sea, hubo varios que generaban recetarios de la colonia, y digamos que el proyecto comunitario era hacer un evento en el que las doñas regalaran comida y dijeran cómo se habían hecho los recetarios, y alguien dibujaba en los recetarios, etcétera, etcétera. Entonces ya le ponían dibujo y pero en realidad la cosa era que un día salían, tomaban la calle y daban comida. Y entonces la gente salía y se conocía y se caía bien y bajaban, ¿no? Y la cosa comunitaria explotaba. Claro. Pero la cosa es, bueno, ya explotó, después que sigue, ¿no? O sea, como instituciones tendríamos que tener una respuesta en talleres, o sea, en más cosas que seguir haciendo para sostener el tema de la comunidad, y no solo sostener el tema de la comunidad y las redes que les platicaba al principio, o sea, como de redes seguras de acá. Bueno, ya no solo somos los centros comunitarios, sino la señora las tortillas puso las tortillas, y entonces a lo mejor su tortillería también es otro espacio seguro, ¿no? O sea, como ir generando, pues, estas redes territoriales, que ya no continuamos. O sea, hicimos tres,
3 años seguidos, ¿quién respalda al barrio con estas instituciones? Con estas instituciones tenemos todas las metodologías, todo lo que les estoy contando lo hemos publicado. Uf. Y está en la página de internet del Centro Cultural Tlatelolco y sí, y ahí las pueden buscar. Son metodologías, lecciones aprendidas, pero básicamente es lo que les estoy contando. ¿Qué aprendimos? Que teníamos que presentar a nuestros gestores, que teníamos que hablar a nuestra comunidad, ¿no? O sea, que el radio de acción, radio era lo que quería decir con luz, pero que el radio de acción de Tlatelolco, pues territorialmente, trabajamos mucho en la Guerrero, trabajamos mucho, pues sí, Tepito es la Guerrero, pero como que no. O sea, como de este lado de la Guerrero, por acá Tepito, hemos trabajado en la Doctores, trabajamos hacia Nonualco y en la Centro, pero esa es nuestra comunidad y normalmente la comunidad que nos va a ver se sitúa en esos espacios, ¿no? Y la del Chopo pues también tiene su comunidad y tal. Entonces, como presentarlos y hacer que esta comunidad entre nuestros gestores se hiciera más grande, se conocieran y entre ellos, sin decirles nosotros qué, planearan los proyectos que ellos quieren con base al conocimiento territorial que tienen y a las cosas que les mueven. A donde ya nos seguimos, bueno, y les dábamos, les digo, herramientas, y que ellos también conocieran los espacios y se apropiaran, y les pareciera chido el Chopo, y les pareciera chido el centro, aquí San Ildefonso. Y estuvo muy bien esos años, pero ya no lo mantuvimos. Yo la verdad lo quiero reactivar, y si ustedes están interesados como Patio en sumarse, creo que le podría dar ya un twist diferente, y en cómo podríamos también por medio de talleres, pues meternos, porque creo que ese proyecto está súper increíble. Ajá. Luego tengo también la idea de hacer como eso que hice el espacio excéntrico en los tres, me quiero sentar al director del Chopo y aquí a Eduardo y decirles, pues imagínate emergencia en 3 salas. O sea, que sea una exposición en tres centros culturales distintos que tenga 3 salas. Entonces, por ejemplo, emergencia tuvo como núcleos temáticos la ternura, la justicia, los cuidados, ajá. Los que tuvieran tu sala de cuidados en San Ildefonso, tu sala de ternura en Tlatelolco y tu sala de justicia en el Chopo. Entonces, que fuera una exposición que la tienes que ver yendo a 3 centros culturales, ¿no? Entonces, eso es como también otra de las propuestas que tengo que pueden formar parte de quien respalda al barrio. Y bueno, de eso va nuestro trabajo territorial. Luego tenemos este espacio de la mediación inclusiva, que es nuestro espacio excéntrico. Aquí está el póster de la primera exposición que les cuento que tuvimos, que se llama De Ícaros y Alas, Libertad desde la cárcel, que les digo que de ninguna manera es, ni aspiramos, ni queremos, de hecho, luchamos contra la idea de que estamos dando como esta oportunidad de, ay, mira, pobrecitos, dibujan cualquier cosa y están en el centro. Nosotros creemos que en serio los artistas están en todos lados, que tenemos que potenciar más allá de lo que se expone en la Roma Condesa MAC. Que es este arte, digamos, educado, que tuvo, ¿no? O sea, que está muy lejos de lo que nosotros también nos interesa, que es el art truth, es el arte que surge, porque tiene que surgir, como necesidad primaria y humana de todos los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera. Y la segunda, que también estuvo increíble, fue esa que les estoy poniendo ahí, se llama Vivencias y Disidencias, una mirada de las trabajadoras sexuales. Para esta, cada uno tiene metodologías y ha sido una experiencia distinta, pero la de vivencias y disidencias, pero a la vez coinciden en ciertos saberes. Para hacer trabajos con nuestros artistas, buscamos trabajar con organizaciones en las que normalmente alguien de nosotros ya tenga, digamos, ganadas confianza. Cuando yo hice Ícaros y Alas, pues yo venía de trabajar en el Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México. Pues conocía muy bien a las autoridades, conocía lo que estaban haciendo en el reclusorio norte, ¿no? Bla, bla, bla. Entonces, digamos, eso ya existía, o sea, había una relación. No crean que me sacaron a los presos, o sea, sería muy difícil, pero había una relación de confianza ganada, ¿no? Etcétera, etcétera. Y les digo presos porque también me cae muy gordo luego el lenguaje de derecho humanero en el que dice personas privadas de la libertad y siguen viviendo en condiciones terribles de tortura diaria, pero ya les cambiamos, ya no les decimos presos, no, sí. Están presos, ¿no? O sea, privados de libertad. Entonces, bueno, ahí, digamos, decirles eso, o sea, tiene que haber una relación previa con organizaciones civiles o con la institución que trabaja con ellos, ¿no? Una confianza ganada o trabajar en ganar esas confianzas. Nosotros hicimos vivencias y disidencias en vínculo con la METS, que es una organización de mujeres trabajadoras sexuales.
y un compañero de nuestro equipo es miembro de la METS, entonces él también ya tenía esta confianza ganada, o sea, con la idea justo de que no llegamos a ser extractivistas y a, ¿no? Sino que tiene que haber algo que además tampoco, o sea, también somos un centro cultural, también esperamos tener públicos, también esperamos tener medios, o sea, pero en donde esté todo claramente como hablado y digamos los objetivos sean comunes. Y con ellas diseñamos esta idea que estuvo padrísima de darles a ellas, normalmente trabajamos con gente que quiere ser artista, ¿no? O sea, estos chavos que pintan en el reclusorio norte, pues a ellos les gustaba la pintura y se empezaban a través de la pintura. Pero con las trabajadoras sexuales no fue así. O sea, pues ellas quieren ser trabajadoras sexuales, pero les dijimos, queremos a partir del arte poder hacer este diálogo social en donde ustedes expresen esta delgada línea. Nos gustan mucho los temas incómodos, ¿no? O sea, porque es muy delgada la línea entre trata, ¿no? O sea, y digamos el derecho a poder disponer de tu cuerpo y hacer trabajo sexual. Entonces, a ellas les gustó mucho la idea y entonces lo que hicimos fue darles un taller a ellas de fotografía. Entonces tuvieron su taller de fotografía y después les dimos pues sí, nos pusimos de acuerdo en los núcleos de los que iba a tratar la exposición y entonces esos núcleos eran territorio, cuerpo, territorio y afectos. Y padrísimos, o sea, como solo la idea y las fueron gestando, pues, gestando ellas. Entonces, por eso les decía que también el arte puede estar en un motel. Pues ellas tomaron sus fotos como quisieron y han sido de las exposiciones que a mí más, o sea, más me ha impactado en mi vida. De lo que ellas tomaron, lo que su ojo tomaba, porque claro, ¿no? O sea, está, o sea, súper lejos. Es más, si yo tomo una cámara y voy a tomar, es lo que al final a mí me parece importante de lo que ellas, de darles voz, ¿no? Darles voz, o sea, entonces se volvió brutal y por compartirles otra experiencia que me marcó muchísimo y hasta casi me hace llorar, es el tema de los afectos. O sea, cuando nos mandaron las fotos, porque también hacemos curaduría y todo eso, ¿no? Nos interesa tener una buena exposición. El 90% de las fotos de afectos eran fotos de sus mascotas. O sea, eran sus gatos, eran sus perros, eran sus cuyos, ¿no? Por ejemplo, eso me impresionó mucho. Y también en los relatos que hacían ellas sobre el cuerpo y sobre por qué les preferían, no sé si, algunas hasta les gusta, la verdad, pero por qué preferían el trabajo sexual a otros trabajos, ¿no? Y cómo era el tema del tiempo, y cómo me decían, pues es que yo gano con 2 clientes lo que ganaría en un mes en el Oxxo, ¿no? Y pues yo quiero estar con mi hijo, y prefiero esto a lo otro. Y cosas también muy, muy profundas, ¿no? Pues no hay bronca, porque entonces me volteo y me imagino, y no veo y me imagino, ¿no? O sea, y aún así me sigue pareciendo mucho mejor que estar en el Oxxo, ¿no? Y otras, esta es la portada que ustedes ven ahí, estaba bien padre porque a base nos ocurrió una museografía súper interesante con unas telas, eran, digamos, las horas, las fotos más padres eran como telas que tienen hoyitos. Yo soy abogada, discúlpenme, no me acuerdo, por eso tengo un equipo de museografía maravilloso, pero tienen hoyitos, de tal manera que por donde da la luz te tienes que mover, o sea, a veces puedes estar enfrente de la tela y no ves la imagen, entonces te tienes que mover a donde da la luz de tal manera que ahí ya se ve, siempre se ve desde algún ángulo y eso a mí me parecía mágico, porque justo me parece todo el tema de los laboratorios, me parece, tienes que moverte tú, o sea, para entender al otro, ¿no? O sea, la idea de movernos de nuestro lugar, por eso también el tema de situarnos y todo es como súper importante. Entonces, en esta foto responde a la obra completa es ella, eh, está con un espejo y atrás solo se ve una silla de ruedas. Y ese fue otro de los momentos más espectaculares de la exposición, porque también ellas dieron la visita guiada cuando abrimos y también fue llena de medios, porque pues no son los artistas convencionales, ¿no? Y lo que tienen que decir es potentísimo. Y y ahí me di cuenta también de que las fichas de sala tienen una potencia enorme, porque también las fichas de sala tenemos que cederlas. O sea, la mitad era la foto y la otra mitad era la ficha. O sea, lo que ellos explicaban de esa ficha. Y esa ficha ella la hizo con su cliente, con quien además tiene una relación de afecto. La escribieron juntos. Y él es una persona que tiene una discapacidad motriz. Entonces, toda la ficha se trata sobre el derecho de las personas que tienen una discapacidad motriz a tener sexo.
y cómo dicen, cómo nuestro imaginario, las personas que no se les mueven las piernas y tal, ya carecen de placer, carecen de deseo, ¿no? Y entonces, cómo ellos, o cómo él, por lo menos en particular, encontró en ella, o sea, en ella como un espacio en donde poder disfrutar y donde tener placer. O sea, y ella, pues además le tiene cariño y afecto y es su cliente de mucho tiempo. Y bueno, la ficha es una cosa maravillosa en términos de cuidados, de afectos, ¿no? Porque estaba además justo en el núcleo de afectos. Y el día de la inauguración llegó él, con silla de ruedas y un ramo de rosas para la artista. No, durísimo. O sea, ¿en qué centro cultural ven esto? Ah. Sí, o sea, como, o sea, son experiencias pues muy bellas las que han sucedido ahí. ¿Me regalas el siguiente? Bueno, antes de platicarles de emergencia, hablaba también de la mediación inclusiva. Ya olvidé si puse de estas imágenes sobre eso, diapositivas sobre eso. Ya voy a, ¿cuánto tiempo me queda? Tú decides, sí. Bueno, en la mediación inclusiva, por ejemplo, tenemos un espacio de mediación. Yo cuando llegué al Centro Cultural Tlatelolco no sabía qué era el espacio de mediación, porque para mí mediación, pues es la mediación de los De los juzgados, ¿no? O abogados. sea, de la mediación del conflicto, pero en realidad también es lo mismo. Eh, el mediador, digamos, pues media, hace actividades para los públicos, para atraer públicos en torno a una exposición y la potencia. Entonces yo les dije al área, esa área de mediación depende de la subdirección a mi cargo, y yo les decía, oigan, pues vamos a hacer mediación inclusiva. Les digo, vamos a trabajar con niños en situación de calle. Y ellos me decían, muy fuerte, porque también me di cuenta que incluso banda que trabaja en estos contextos, o sea, me daban respuestas como, nosotros no discriminamos, Paula, o sea, si aquí quiere llegar un niño en situación de calle y entrar a los talleres que damos, pues bienvenido. Y yo, es que nunca va a llegar un niño en situación de calle a tomar un taller aquí. O sea, ¿cómo crees? O sea, ve otra vez, ¿no? El edificio que tenemos. O sea, es muy difícil atraer a la población. O sea, que alguien sepa que eso es un centro cultural, porque evidentemente parecen oficinas, porque eran oficinas. Y darles como esta reinterpretación está difícil, pero, o sea, como qué niño va a entrar aquí y va a decir, oigan, aquí habrá algo para mí, pues eso no va a suceder. Nosotros tenemos que hacer algo para que los niños lleguen. Y le digo, entonces, ¿cómo hacemos eso? Buscando generar confianzas con quienes ya la tienen con la población. Entonces tenemos que buscar quienes trabajan con niños en situación de calle alrededor de nosotros, y dimos con una organización que está súper cerquita, que se llama Pro Niños de la Calle. Claro. Está muy, muy cerca de Tlatelolco, y entonces nos acercamos a ellos, les dijimos que queríamos traer a los niños a los museos. Tenemos dos, el M68, pero hay otro que se llama Xaltiloli, que es de culturas prehispánicas. Y entonces a ellos les pareció muy lindo que nosotros los buscáramos, organizáramos esta visita guiada y no sé qué. Y llegaron los niños y mis mediadores, yo creo que también tuvieron uno de los días más, o sea, más importantes de su vida, porque ¿qué creen que pasó? O sea, imagínense que tenemos, en realidad, digamos que la chamba fuerte de los mediadores en Tlatelolco es el M68, porque están llenos de chavos de secundaria que llegan, o sea, de maestros de secundaria que mandan a los niños a hacer su trabajo sobre el 68 y días sordas y no sé qué. Entonces, digamos, o sea, es como, sí, o sea, es nuestro grupo cautivo, son los jóvenes de secundaria, ¿no? Y es sobre todo el 68 y otros movimientos sociales. Entonces, cuando llegaron, se dieron cuenta que estos niños que fueron hoy al centro cultural no tenían los mismos referentes históricos que el resto de los niños, porque no estaban escolarizados. Y entonces, ¿cómo les iban? ¿O qué tan importante era explicarles a Echeverría y a Díaz Ordaz? O sea, o ¿desde dónde iban a partir para hacer eso? Y eso era importante y era relevante en ese momento, o lo importante es que los chicos se sintieran bienvenidos en ese espacio cultural, que tuvieran una experiencia estética importante en su vida y la pasaran bomba. Y pues evidentemente, digo, ya se les doy resuelto, ¿no? Evidentemente la segunda es a donde nosotros nos orientamos mucho más, pero nos damos cuenta que con cada grupo tenemos que modificar nuestra mediación, ¿no? O sea, aunque nuestra gran mayoría son jóvenes de secundaria, pues cuando estamos intentando trabajar con otros grupos sociales, tenemos que pensar en esos grupos sociales para pensar cómo podemos acercarnos y cómo hacer esta mediación inclusiva. Obviamente las organizaciones civiles
con las instituciones que trabajan con ellos tienen mucho que decirnos, como lo hicimos con las personas, con las personas privadas de la libertad y con las trabajadoras sexuales, igual con los niños, pero también las preguntas que tenemos que hacernos nosotros como institución. Yo no conozco ningún otro centro cultural que tenga, digamos, mediación para niños en situación de calle, ¿no? Y que sepa que pues no van a llegar, que hay que buscarlos y que no solo hay que buscarlos, que hay que trabajar con el personal de base y con el personal no solo de base, sino con todo el personal para que no tengamos prácticas discriminatorias respecto a estos niños, cuáles son las prácticas discriminatorias que se pueden dar, cómo podemos trabajar con ellos y cuáles y cómo tenemos que modificar nuestra mediación para darles una experiencia que sea significativa en su vida. Entonces, otra lección que hemos aprendido, ya les he dado varias, pero una es que si vamos a trabajar con una población en vulnerabilidad, en situación de vulnerabilidad, no la soltamos. O sea, nosotros ya trabajamos de manera constante con los niños de la calle, ¿no? O sea, entonces no podemos trabajar tampoco con muchísimos. A lo mejor una experiencia de un día está bien, pero cuando generamos una relación, porque eso es lo que nos interesa cuando generamos comunidad, pues la sostenemos. Y entonces lo que hacemos, obviamente, pues damos visitas, damos talleres, damos por lo menos 3 al año de talleres, vamos nosotros, a final de año siempre en Navidad hacemos con ellos una proyección de una película, ¿no? O sea, hacemos distintas actividades con ellos para que la relación y la comunidad se sostenga y no se sientan tampoco solo vistos una sola vez, pero además con nuestro personal es una tarea constante, ¿no? Está muy dura la discriminación que no vemos, o sea, la discriminación de pensar que ahí no discriminamos porque cualquiera puede entrar. Eso ya es, o sea, es un pensamiento que no permite a las personas en realidad acercarse, ¿no? Nosotros como instituciones y en el Centro Cultural en particular damos el primer paso para buscar pues estas relaciones de confianza. Y bueno, emergencia es la expresión que está actualmente en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que aquí está uno de nuestros artistas, que también responde a esta misma lógica del espacio excéntrico, ¿no? De trabajar con comunidades y con sectores con los que nos interesa potenciar estas relaciones, esta comunidad, y que también nos interesa mucho que tomen el espacio para decir desde su arte lo que tienen que decir y que sean reconocidos como artistas, ¿no? Esta exposición se va a abrir el 28 de enero, pero decidimos recorrerla al 6 de febrero justo para que se abriera la Semana del Arte. Y si nos pusimos como objetivo que fuera una contraposición a lo que hace MAC, ¿no? Y lo que se pone en todos estos centros, no solo en MACO, sino en la Semana del Arte, ¿no? O sea, esta idea, volvemos a lo mismo, ¿quiénes son artistas? ¿Quién dice que pueden ser artistas? ¿Qué espacios se abren para esos artistas? ¿Cuáles son los procedimientos para elegir los artistas, ¿no? Entonces, Emergencia se llama así, me gusta mucho el nombre, porque justamente apela al arte que nace y que surge desde la emergencia individual y desde la emergencia social, y qué puede hacer el arte frente a esas emergencias. Y ahorita les cuento algunas de las experiencias que hemos tenido, pero me gustaría leerles la ficha sala que escribí para esta exposición. Gracias. Dice, bienvenidos a Emergencia. Aquí hay historias, emociones, protestas y propuestas de personas que han sido marginadas de los espacios expositivos y el mercado del arte. Para las poblaciones callejeras que tienen como prioridad la sobrevivencia, tengo que hacer un paréntesis. Entonces, trabajamos con tres poblaciones, poblaciones en situación de calle, en vinculación con Mi Valedor. Igual lo conocen, una iniciativa que tiene unas revistas y trabajan con población en situación de calle. Trabajamos también con chavos, les llaman propiamente en conflicto con la ley. Son menores infractores, ¿no? Que tienen en la Guerrero o con una organización que se llama Reintegra, que trabaja con ellos, que están también enfrente de nosotros, y con Manos Amigues, que es un centro comunitario espectacular, que dan comida. Bueno, ellos nacieron en la pandemia, preocupados por las trabajadoras personas y las personas queer que habitan en la Guerrero, que no tenían que comer en la pandemia. Entonces empezaron a dar comidas, luego se volvieron un comedor comunitario, y la oscura que lleva el centro comunitario me dijo un día una definición de lo que ellos hacían y cómo construían paz que me voló los sesos, y que me decía, ahora somos un centro comunitario y vendemos nuestras comidas a 11 pesos en la Guerrero. Entonces ya se volvió pues un comedor en el que muchas personas, muchas mamás, muchos señores pues van a comer ahí, o sea, porque está barato y está rico. Y me dice, entonces a mí que una persona
homofóbica venga a pedirme de comer y yo le dé comer, me parece una manera de romper la homofobia. Y yo, ¿no? O sea, como no nos agreden, o sea, no nos agreden en la una de las colonias más violentas y machistas de la ciudad, pues porque les damos de comer. Entonces, bueno, también trabajamos con Manos Amigues también tienen un centro cultural ahí mismo y trabajan con poblaciones que hacen arte y que les atraviesan además otras interseccionalidades, ¿no? Como puede ser la migración, ¿no? La pobreza, entonces decidimos también trabajar con Manos Amigas. Entonces, bueno, ya saben con quiénes trabajamos en emergencia. Entonces, ahí voy. Bienvenidos a Emergencia, que hay historias, emociones, protestas, propuestas de personas que han sido marginadas de los espacios expositivos y del mercado del arte. Para las poblaciones callejeras que tienen como prioridad la sobrevivencia, pensar en obtener las credenciales exigidas para exponer en museos o galerías suena como un sueño inalcanzable, pero eso no significa que no hagan arte. El estigma pesa para las personas que han cometido delitos. La condena social supera la jurídica. Están condenados a ser reconocidos como delincuentes. La posibilidad de redefinirse y ser reconocidos como artistas en el gremio cultural es prácticamente inexistente. Para la población LGBTTIQ+, siguen viviendo discriminación que se profundiza si les atraviesan otras interseccionalidades como la pobreza o la migración, lo que complica que su arte sea expuesto y valorado. Por eso, desde los Laboratorios para la Paz, nos honra representar a los 20 artistas que conforman Emergencia, quienes a partir de sus crisis personales y colectivas aceptaron nuestra invitación para reflexionar sobre identidad, libertad, esperanzas, ternuras y cuidados. Nos hemos permitido catalogar nuestra exposición como una muestra de arte contemporáneo, porque en la actualidad el arte también emerge desde los márgenes y es comunitario. Desde aquí proponemos la inclusión y la empatía como acto político, pero también artístico, para modificar radicalmente la cultura. Nuestra apuesta es incomodar al canon del arte a partir de una serie de preguntas clave. ¿Quiénes pueden aspirar a ser artistas? Si alguien afirmó que un migitorio invertido puede ser arte, ¿por qué no habría de serlo la expresión de las personas excluidas, de las víctimas o incluso de los victimarios? ¿Cuánto cuesta el arte de unos y otros? ¿Quién impone ese precio? ¿Es justo? Esta exposición es posible gracias a Mi Valedor, Manos Amigas, Reintegra y Tzitzili, organizaciones y colectivas aliadas que asumen el valor del arte como una necesidad humana de expresión, pero también como vínculo y sobre todo como semilla. Deseamos que nuestros visitantes disfruten de la experiencia tanto como nosotros disfrutamos del proceso de realizar. Espero que la vayan a ver. Después de esto, ¿me regalan la siguiente? Quiero ponerles un video chiquitito, que es parte de la exposición, en el que hablamos, o sea, que hicimos un resumen, porque esto es más amplio en la exposición, sobre la definición de los artistas. Pero no tiene sonido. eh, que hace mucho arte para que no se vaya por el camino. Jorge es un chico que hace mucho arte para que no se vaya por el camino malo ni por que le gane la ansiedad de consumo. Un valedor que se presta para hacer trabajos de obras, o en mi caso, hacer una pintura. Soy una persona muy feliz, que vive su vida al 100, como si no hubiera un mañana. Yo me considero una persona que ha sabido enfrentar sus problemas a través de todo lo que he vivido, tanto en la calle como en diferentes lados, y me considero una mujer fuerte que se siente capaz de salir adelante, y he logrado vencer los miedos y objetivos que a veces en la vida se me presentan. Hola, mi Ángeles Maite Casillas Esparza. Me encuentro recluida en el Centro de Reinserción Social Femenil en Esparza y soy creadora, una de las creadoras del plural colectivo Cielo Concreto. Emergencia es un proyecto que no busca construir consensos, ni una narrativa cerrada, ni una idea cómoda de comunidad. Las personas aquí no están exhibidas para ser explicadas, ni para ser representadas por el museo. Lo que se muestra aquí son fragmentos de formas de estar, de nombrarse a sí mismos, de sobrevivir y de crear arte. Para mí el arte es una forma de salirme con la mía, poder ser
sin estar tan en peligro. Para mí es como una válvula de escape. Yo siento que si no pinto, exploto. El arte llegó a mi vida, bueno, siempre estuvo, la verdad, pero cuando yo lo tomé fue aproximadamente hace 5 años, cuando me diagnosticaron VIH, y pues de ahí he venido haciendo todo lo que me gusta, es como volver a respirar otra vez. Para mí, pues el arte es algo muy importante, es algo que te ayuda a salir del lugar donde estés. No importa si estás aquí o estás afuera o en cualquier lugar que te encuentres. Entonces, para mí es algo que me ha ayudado mucho a sobrellevar esto. El arte para mí es una búsqueda constante de pensar las cosas de otra manera, de ver las cosas de otra manera. El arte es una necesidad de expresión humana que todos experimentamos alguna vez en nuestra vida. Para mí el arte es una forma de expresión bastante liberal, ya que no solo podemos dejar algo bonito en las calles, sino también poder expresar mediante ellos sentimientos donde la gente se siente reflejada con la pintura que uno hace. Entonces, para mí es bastante satisfactorio el saber que gente puede identificarse con la pintura de uno, más que también solo ver algo bonito, sino reflejarse en ello. ¿Qué es lo valioso del arte? La libertad, que es lo más complicado de tener. Cuando te envuelves y te dejas ser, tu esencia sale a relucir y no puedes parar ni tu esencia ni tu voz. Me identifica mi infancia, mi niñez. Me recuerda cuando yo estaba yo con mi familia, leyendo, o estaba yo en la escuela, o estaba yo con mis juguetes, o sea, cuando poco a poco fueron llenos, todos fueron moviendo los problemas, pues fueron viendo y yo estoy ya están tocándose poco a poco. Yo nunca me he hecho a un lado, digo, de esto no soy, no, yo sí soy. A mí me encanta el hacer alfarería y aparte de eso, pues mis papás también ellos lo hicieron y de eso crecimos nosotros y para mí es un gran orgullo. Creo que en sí su valor reside en, pues, en que todos podamos encontrar ahí el peso, no sé, el valor de nuestros cariños, de los cariños que nos han dado. El valor empieza, radica en tratar de crear un poco de conciencia del consumo de sustancias, de las prácticas de riesgo y sobre todo de los autocuidados que conllevan a la determinación de los cuerpos, de las identidades, de qué manera vamos fluyendo entre la sociedad y poner nuestra como responsabilidad en nuestros consumos y prácticas de vida. Listo, que ya estoy llegando. Bueno, ¿me regalas la siguiente? Bueno, programa público, dentro de nuestro programa público de manera cotidiana, pues eso, tenemos clases magistrales, ciclos de cine, que nuestro ciclo de cine se llamaba Mirada Desobediente, hemos hecho conciertos, talleres, los talleres, todo lo que les conté al principio, que lo estamos implementando a través de la UBA, en nuestra escuela de artes. Este es el primer año que les dimos a todos nuestros talleristas el marco teórico y la idea con ellos es que ellos, según la disciplina que hagan, propongan actividades específicas para potenciar lo que les decía de las conexiones neuronales, ¿no? Para generar habilidades cognitivas que permitan evitar la violencia o que puedan convertirse en factores de protección para las personas que los practican. Y también lo estamos haciendo en prisión. Ahorita estamos viendo acabamos de entrar la semana pasada al CEBACEP, que es un centro de internamiento de alta seguridad. Y también estamos yendo al Centro de Ejecuciones Penales, que es para personas que están próximas a salir. Digamos, estamos como con los más malos y con los no tan malos, haciendo estos talleres para ver cuál es el impacto. Esto ya lo vamos a empezar a medir con pruebas neuropsicológicas, el impacto del arte y de estos talleres en su tema conductual, ¿no? Entonces, ojalá me salga bien. Si no, pues lo volveremos a intentar, ¿no? Pues es un laboratorio, pero estamos tratando de justo generar ciencia social a partir de ahí. Y finalmente tenemos
las partes de las publicaciones, las experiencias que hemos compartido. Y les platico también ahí está lo del Corredor Cultural para la Paz, para quien les interesó, también está la publicación digital. Tenemos el diplomado, que es el que platicaba Sergio al principio, es el diplomado de Arte, Paz y Territorio, ahí ya con una vocación de incidir no solo en nuestros territorios aledaños y con las comunidades aledañas al centro cultural, sino poder, pues eso, lo que estamos platicando con ustedes, sembrar semillas en distintos territorios nacionales y también de Latinoamérica. O sea, nosotros este diplomado lo damos tenemos ahorita ya 60 alumnos en cada diplomado aceptamos 60, se meten muchos más, pero es un diplomado en línea justo porque queremos que sea en línea, o sea, queremos que personas de Sinaloa se conecten, personas de Acapulco se conecten, personas, ¿no? O sea, de distintos territorios y puedan tener aquí herramientas que les podemos nosotros compartir, para que hagan justo trabajo territorial en sus territorios que están marcados por la violencia. Está dirigido a gestores culturales, pero no necesariamente, también hay artistas, hay sociólogos, hay psicólogos, hay de todo. Entonces nuestra idea es como empezar a formar una red de eso. De hecho, tenemos en nuestra página una red también nacional en la que con las personas que han estado en el diplomado y que ya tienen trabajo territorial, hicimos un mapa del país en donde están, digamos, o sea, quienes están, digamos, aliados o personas que conocemos o personas que están trabajando temas de paz en los distintos estados de la República. Pueden encontrar en nuestra página, nuestra Red Nacional por la Paz, es un mapeo y este mapeo seguramente crecerá con todos los egresados de este diplomado y nuestra idea es justamente pues eso, también hacer una red de quienes estamos trabajando esto y que podamos compartir pues desde hogar a veces o dónde llegar o dónde caerle, si te toca ir a Veracruz, pues tener a alguien ahí con quien saber que puedes caer, pero también con quien a lo mejor te cae un proyecto en Veracruz y puedes potenciar tu proyecto en Veracruz con base en esta red de personas que estamos formando. Y esta publicación Punto Neutro, bueno, tenemos todas nuestras publicaciones ahí, pero este Punto Neutro es particularmente interesante para mí. También esa es como pensar en cómo podíamos llevar la justicia restaurativa al arte, y por poner un ejemplo de lo que se nos ocurrió, la justicia restaurativa, les platico rápido a quienes no sepan, se basa como digamos en 3 ejes. El primer eje de la justicia restaurativa es qué es lo que la víctima quiere, ¿no? En el sistema de justicia penal se deja siempre a un lado lo que la víctima quiere y el sistema penal te dice lo que el Estado quiere, que es lo que la persona esté en presa 15 años, 20 años, 35 años. Independientemente de lo que la víctima necesita, que muchas veces es verdad y reparación, ¿no? O sea, saber qué pasó, por qué lo hiciste, o sea, el motivo de por qué hiciste lo que hiciste es fundamental para una víctima y la reparación del daño en la medida de la posible. Evidentemente no puede reparar una vida con otra ni nada, pero se puede reparar el daño de distintas maneras. Entonces busca la reparación del daño en función de lo que la víctima necesita, de lo que el victimario puede dar, ¿no? Y lo más importante en la cadena de justicia es la no repetición del hecho, que eso es lo que no entendemos en nuestro sistema de justicia. O sea, parece que el fin de la justicia es el castigo, cuando en realidad el fin de la justicia es que el daño no vuelva a producirse, ¿no? Entonces nosotros se nos ocurrió que podíamos hacer un diálogo entre víctimas y victimarios. Entonces dijimos, ¿dónde encontramos a los victimarios? Que seguro sean victimarios, pues en las cárceles, ¿no? Y dónde encontramos víctimas, y pensamos que podemos encontrarlas con las personas migrantes, ¿no? O sea, porque pensábamos que las personas migrantes en sus lugares de origen venían huyendo necesariamente de violencias, ¿no? O de escasez, y seguramente en su tránsito por México y por su tránsito migratorio han sido víctimas de delitos, la gran mayoría de ellos, y de violencias. Entonces pensamos en hacer este diálogo. Entonces primero entramos a prisiones y durante un tiempo estuvimos dando talleres de literatura con un programa que tenemos, la UBABA, que también damos talleres en centros, espacios más allá de Tlatelolco. Entonces les dimos un taller de literatura y ya cuando el taller estaba avanzado fue que se nos ocurrió esta idea de generar una publicación y buscamos a un centro que se llama Centro Tochán, que trabaja con migrantes, y con ellos también los visitamos y empezamos a hacer este intercambio de cartas. Entonces lo que empezamos a hacer es llegábamos a las prisiones y decíamos, oye, queremos hablar sobre, y pusimos igual también ejes temáticos, ¿no? Empatía, perdón, culpa, libertad. Y entonces ellos hacían una disertación sobre la libertad y esa disertación sobre la libertad le llegaba a un migrante que le contestaba, ¿no? Y luego sobre perdón, y luego, ¿no? Entonces, hacíamos estas cartas, esas reflexiones vinculadas, se fueron dando cuenta de con quién estaban hablando ambas personas y fue muy interesante este proceso. Se llama Punto Neutro y publicamos las cartas
tal y como las escribieron. Y es bien difícil de leerlas, primero por la letra, porque siempre es difícil entenderle a la letra del otro, pero también por, o sea, por la forma de expresarse, por la ortografía, ¿no? Y igual que con el tema que hicimos convivencias y disidencias, se trata de que el lector también haga un esfuerzo por entender, ¿no? O sea, porque justo creemos que eso es lo que genera paz, ¿no? O sea, no es eso, punto neutro, un lugar en donde podamos encontrarnos y coincidir, y esto implica necesariamente movernos del lugar. Por eso creo que es tan interesante esta publicación. Es difícil de leer, pero pues es para mí es muy enriquecedora. Y creo que ya acabé. Ay, no. Bueno, aquí les hice un resumen de las lecciones aprendidas, de lo que se las digo súper rápido, me las van a cachar muy rápido porque ya todas las platiqué aquí. Eso, ¿no? La paz no solo no es un discurso, tiene que ser una práctica, tiene que ser cotidiano y es situado en dónde lo estás haciendo y en dónde lo quieres hacer. Pues el acceso no es pasivo, es activo, como lo que les platiqué con los chicos en situación de calle. La inclusión implica transformar a las instituciones necesariamente. El arte no representa, ¿no? El arte permite hablar en primera persona y generar diálogos directos. El conflicto y la incomodidad son necesarios, o sea, no es fácil, ¿eh? O sea, todo esto que les he contado igual, pero hemos tenido momentos ríspidos, de conflictos, o sea, de no estar de acuerdo, etcétera, etcétera, y eso justamente, justo ahí se puede construir paz, pues porque si no hay conflicto, incluso en el equipo de trabajo, ¿no? Y en la incomodidad, pues no podemos avanzar. ¿Me regalas la siguiente? En buenas prácticas, pues eso, ¿no? Tenemos que ir hacia el territorio, no esperar a que los públicos lleguen, diseñar condiciones reales desde las condiciones reales de las personas, lo que les decía, por ejemplo, esto no se los platiqué, pero en eso de la uva va, de los talleres que damos en distintos lugares, nos dimos cuenta, por ejemplo, que con los migrantes, los talleres que teníamos que darles no podían durar más de 2 semanas, ¿no? Porque están en tránsito. Pero todas esas cosas, les digo, dicen, ay, claro, pero primero llegamos con nuestro taller de 4 meses y nos quedamos solos y después dijimos, claro, lo tenemos que hacer más corto, ¿no? Entonces, ¿cómo tienes que adecuar todo? Pues específicamente a pensar los contextos de las poblaciones, flexibilizar los procesos curatoriales, eso también es súper importante, y reconocer otras formas de producción, ¿no? Y también abrir los espacios para eso, los que tenemos la posibilidad de abrirlos. Generar procesos, no solo productos. De hecho, para nosotros, la obra es el proceso. O sea, y la obra vale por sí misma también, pero el proceso es lo que verdaderamente nos importa en los procesos de construcción de paz. Y lo que les decía, siempre se tiene que hacer en alianzas con organizaciones y con comunidades. Bien, aquí se ve chiquitita, pero esta es una de los ejemplos de cómo estaban las telas en la de las trabajadoras sexuales, Sí, que te tienes que mover para verla, según donde está la luz. sí. Entonces, bueno, pues espero que ya haya yo acabado. No. La hice eterna. No, yo creo que ya con eso, o sea, podemos cerrar, para que haya un momento de poder conversar entre todos. Y de verdad espero que esto que les vine a platicar acá, pueda repercutir en el trabajo que hacen y podamos a partir de aquí tejer nuevas alianzas. Gracias. Paola, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hay mucho en común con lo que hacemos en Patiolab, pero antes de tomar yo la palabra, me gustaría saber, pues, si hay preguntas o aquí, comentarios, invitaciones, inspiraciones, algo que emerge aquí en la sede o por Zoom. Y tomaré la palabra al final. Quiero abrir primero. No sé si quieres decir algo que seguimos también en el video. Es que Paula te había invitado también. Sí. Bueno, Quizá solamente por cuestiones técnicas voy a poner esto un poco más en el centro para que por Zoom nos puedan escuchar también. Acercar un poco la computadora también. Sí. Creo que aquí está bien. Sí. Se desconectó el micrófono, parece, ¿no? ¿O no? No, sigue. Desconecté. Ok. Pues gracias. Yo llegué a los laboratorios para la paz el año pasado. Justamente fui convocado
por Manos Amigues. Yo llegué a Manos Amigues por por un amigue, hace casi como 5 años, cuando fui diagnosticado con VIH. Y bueno, él dio un seminario pues sobre arte y VIH. Y posteriormente me invitaron a una exposición justo en Manos Amigues, donde fue pues mi primera exposición. Y de ahí pues bueno, cada cierto tiempo seguían habiendo exposiciones, yo seguía participando, hasta que bueno, ya llegaron, llegó Pau con su equipo a Manos Amigues, fui convocado, empezamos a trabajar y pues fue así como llegué al proyecto. Gracias. No, ahí también decir que también se dieron talleres previos llegaron con su obra. Tuvieron una serie de talleres previos. Antes de llegar A la exposición tal cual. Muy, muy inspirador. No sé si alguien más quiere tomar la palabra, o si no, yo la tomo, pero adelante, sí. Pues muchas gracias por la exposición muy detallada y muy completa. Pues es interesante, o sea, me quedo con esta pregunta que un poco situaste en el contexto del ZLN y cómo llegaban personas fotógrafas de otros territorios con condiciones y bajo circunstancias muy distintas a fotografiar a un sujeto emergente, subalterno, etcétera. Y me pregunto un poco cómo, o sea, es difícil, pues, y no sé si haya respuesta o no sé, o sea, creo que es un proceso muy largo en general, pero ¿cómo no perpetuar esto por medio de instituciones también? O sea, porque creo que lo tienen muy claro como esta cosa de la mediación y cómo adaptar la mediación dependiendo de las necesidades del sujeto en cuestión y cómo otorgar de agencia al sujeto o al sujetes en cuestión. Em, pero creo que esta parte de la mediación pues como que es un elemento ahí cuya sutileza no podemos ignorar, ¿no? O sea, ¿cómo hacerle para llegar a un territorio? O, por ejemplo, con esta idea que decías como de los radios y como del respeto de las personas habitantes de estos como territorios complicados alrededor de Tlatelolco o de aquí mismo, cómo hacerle para inspirar cierto respeto o cierta distancia como de aquí no, porque este espacio es un espacio seguro, pero cómo inspirar eso sin, o cómo construir el discurso para fomentar esa distancia. No sé si me explico. Y cómo, o sea, si es una galería de arte, pues no sé qué tanto inspira en otros espacios una distancia o un respeto y cómo hacerle para no ingerir demasiado como los fotógrafos que llegaron en algún momento a tomar fotos como del sujeto romantizado indígena. eh, no sé si esto... Lo de la distancia no me queda tan claro. Pues porque hablabas de la construcción de estos espacios seguros y cómo hacerle para que la juventud de Tepito ya como no, porque estamos cerca de Tlatelolco y entonces igual en una de estas y mejor nos hacemos para allá, o sea, cómo lograr que ese radio de paz que nombrabas como un radio, pues exista simbólica y geográficamente. Ah, ok, yo lo nombraré como respeto. Ajá. ¿Y cómo se inspira eso, pues? A ver, creo que estás haciendo tres preguntas distintas. La primera es esa de, como en la parte territorial, ¿cómo se logra eso? Nuestra intuición es que es con, o sea, que es con la comunidad, ¿no? O sea, que es, digamos, la comunidad la que dice solitos, aquí no, porque aquí nos gusta estar en paz. O sea, que es la misma comunidad la que pone estos límites, ¿no? ¿Y cómo lo logra? Pues generando, o sea, todo es intuición y trabajo territorial, ¿no? Construyendo confianzas. ¿Y cómo se logran las confianzas? Con un montón de tiempo y con dar y también con recibir. Yo estoy muy incómoda también, pues porque soy una persona que tiene maestría, que soy privilegiada, como cuál es el lugar de nosotros también acá, ¿no? O sea, como, y ahí voy a la segunda pregunta, lo que hablábamos del EZ. Yo creo que ese momento, y también lo veo en los feminismos, y ya no tengo miedo de decirlo porque antes también me cuidaba de decir esto porque me daba miedo la funa, pero ya no. O sea, como, o sea, yo creo que le debemos un montón a Marta Lamas, un montón de feministas blancas y de privilegiadas que hicieron su pedazo en ese momento de la historia, ¿no? O sea,
el tema del voto, del aborto, de un montón de derechos, se abrieron gracias a que algunas personas privilegiadas tuvieron la sensibilidad de luchar por sus derechos, de luchar por los de nosotros y dar voz. Claro. Yo lo que digo es, ese momento histórico, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a ellas y ellas que participaron y que abrieron brecha, estamos en un momento distinto en donde ya no tenemos que dar voz, o sea, no es como que yo diga lo que ellos dijeron, porque hablábamos de las trabajadoras sexuales, ¿no? Porque antes era así imposible que una trabajadora sexual llegara y era sexual, ¿no? O sea, primero tuvo que pasar la parte histórica en la que alguien le tomó fotos y medio vio lo que pudo ver. Y ahora creo que estamos, o a mí me gusta pensar, pero la verdad es que no tanto, en este momento en el que, pues no, pues pon tú, ¿qué quieres decir tú? ¿No? Pero abrir esos espacios, pues sí necesita de personas que estén dentro de las instituciones que crean esto y abran esos espacios dentro de las instituciones, ¿no? Y por eso pienso que, o sea, también es como desdibujarnos y decir, yo no tengo nada que hacer aquí, pues no, tengo que abrir el espacio y es un rol pues bien chido e importante. Y por eso era la parte de quién respalda el barrio. O sea, es la pregunta que desde Tlatelolco podemos hacerle a otras instituciones. Que nosotros, a mí me encanta lo que hacemos y cada vez que hablo de esto, estoy muy orgullosa de lo que hacemos y lo que estamos proponiendo, o sea, teórica y prácticamente, pero necesitamos muchísimo más. O sea, necesitamos que eso se haga movimiento, que lo copie el Chopo y que lo copie Jumex y que lo copie a persona Maco, porque esta banda necesita al final de cuentas no solo tener el gozo de ten tu credencial de artista y eres artista porque la curadora dice que ya eres, ¿no? O sea, me compro la estructura institucional pues porque soy una institución, o sea, yo no trabajo en otro lado, ¿no? O sea, yo trabajo en una institución, entonces desde la institución digo, ¿cómo desde adentro podemos modificar nuestras prácticas, ¿no? Entonces, esa institución dice que cuando haces una exposición, pues tienes que tener a un curador que elige a los artistas y que elige cómo se ponen las obras y qué dicen las fichas, entonces me autonombro curador. Y entonces con mi varita mágica de eres artista, eres artista, eres artista, entonces tú haz tu ficha. Aquí la ficha no la hace alguien más y dice, aquí el artista quiso decir que, bla, bla, bla. O sea, si no son ellos los que se explican, ¿no? Y lo que sí creo es que si logramos que esto se haga más grande, estos artistas encontrarán, y estoy pensando sobre todo, por ejemplo, en los niños con los que trabajamos, ¿no? Los adolescentes que están en conflicto con la ley. Es muy difícil que esos chavos, no imposible, todo puede pasar, pero siendo realistas es muy difícil que esos chavos acaben la secundaria, la prepa, la universidad, entren a la Esmeralda y un día expongan, ¿no? Y platicarles todo ese recorrido en su contexto económico, social, cultural y educativo es súper largo. Pero sí pueden ser artistas y sí pueden vender de su arte y sí pueden encontrar dentro del arte una salida económica a lo que están haciendo. Y eso también fue una plática, así como la que les conté del hijo, o sea, todo esto se ha sido solo de verlo y de oírlo. Tuvimos en esta primera exposición que les conté de Ícaros y Alas, estaban estos chavos. O sea, a mí se me ocurrió que era importante que estos chavos artistas que exponían en Ícaros y Alas, los que ya habían salido, pintaran un mural con los niños de Reintegra. Desde ahí ya trabajábamos con Reintegra. Entonces, como que les enseñaran. Entonces, como que estos chavos que ya eran nuestros artistas del Centro Cultural Tlatelolco, fueran como un rol model para ellos. Porque claro, o sea, el diálogo no puede ser de que yo les diga a los chavos de échale ganillas, ¿no? Sino de que vean a otros chavos en condiciones similares, armarla y exponer, ¿no? Y ser artistas y vender. Y entonces, es que ese diálogo fue brutal. Voy a hacer unas memorias. Te dijo uno de ellos, ¿cuánto te pagan por matar en Tepito? ¿Cuánto pagan por matar en Tepito? Y él le dijo, 5,000 pesos. Esto fue hace 6 años. Y el artista contestó, en eso yo vendo un cuadro. Y para mí fue así como, o sea, boom, ¿no? O sea, como ya cuando estamos hablando de realidad, o sea, ¿qué puedes hacer con eso? Puedes hacer que un chavo deje de vincularse al narcotráfico y a la venta de drogas y hasta matar gente si le das una posibilidad de vender su arte, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le ofreces a ese chavo? Al Oxxo, si bien te van, no se va a ir al Oxxo. O sea, una persona que no tiene conductos antisociales no va a tener una chamba de 8 horas diarias, o sea,
¿no? O sea, ¿qué le estamos ofreciendo a esos niños? Entonces, si nosotros empezamos a mover un mercado del arte que surja desde el arte, desde los márgenes, desde el arte necesario, y además ese arte no solo vale, porque desde luego vale, pero además cuesta, pues entonces yo creo que estaremos abriendo más. Entonces, nuestra idea es comunicar a masas esta visión. Desde el art Y la otra parte, pues, desde el comunitario. como los bootlegs. Gracias. ¿Alguien más? André, No sé si hay- ¿No? Adelante. Sí, bueno, gracias, muchas gracias por habernos mostrado con lo que hacen en el arte, me parece muy súper interesante, súper importante. Y una de las cosas que me deja pensando mucho es esta visión de lo que desde la institución o desde las organizaciones que trabajan justo pues, fomentando la cultura de paz, ¿sí? De cómo generar esas reflexiones al interno y decir, oye, nosotros tenemos que aprender mucho de esto. O sea, como que a veces con esta posición de expertise o de especialista, justo por toda esa formación, quizás como más especializada o más formal, pareciera que hubiera un montón de cosas que sabemos, pero en realidad a nivel de paz, creo que sabe, o sea, como que en realidad si lo pensamos, como que en realidad muy poca gente sabe o lo practica o necesita como una práctica diaria o una práctica constante justo como para poder pues ejercer esa visión de vida, porque creo que es como una visión de vida también, poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, decir, bueno, ¿cómo le hacemos? Significa también como ponerte en comodidad de decir, también soy aprendiz, estamos aprendiendo. Sí. Y entonces como que eso me genera como pues desde una humildad, ¿no? O sea, es como una humildad de decir, oye, tenemos que aprender esto, cómo nos acercamos a esas comunidades, que a lo mejor nosotros pensamos que entendemos todo, pero en realidad no entendemos porque no estamos en un lugar de esas personas como para decir, ay, sí, esto, por ejemplo, con las personas en situación de calle, por ejemplo, o no sé. Y eso como que me deja pensando. Y luego pensaba en comentos que decías de la granularidad, que me parece súper importante, justo como esta posibilidad de como ir distinguiendo como todas esas, por un lado, emociones, los sentimientos, pero también esas necesidades que tenemos. Y entonces cuando tú hablas de las acciones y de cómo es importante como traducirlo en un comportamiento que no solo sea como, bueno, tengo esta emoción y ya. O sea, ¿qué estrategia utilizamos para esto? Construir paz. O sea, pues se me hace súper interesante poder nombrarlo, ¿no? Como, bueno, sí, yo tengo esta emoción y sí es enojo, pero tengo muchas estrategias para poder traducir ese enojo, que puede ser desde a lo mejor pegarle a alguien hasta decir, bueno, no me vinculo, claro, no me vinculo más con esa persona. No sé, yo sé cómo se traduce justo todo el lenguaje de comunicación no violenta en esas acciones, se me hace como súper chido. Sí. Sí, la verdad sí ha sido, pues eso, se llama laboratorios, nos permitimos equivocarnos, pero en realidad lo que yo siento que hacen los laboratorios es descubrir, ¿no? Estos diálogos que les estoy platicando, estas ideas que vinieron por los laboratorios. O sea, esa cosa del rol identitario yo no lo sabía hasta que vi al niño viendo a su papá. No lo hice por eso, pero me caía ahí el 20. La cosa de los chavos de la horizontalidad, de tienen que tener un rol que sí sea un rol a seguir, ¿no? O sea, para un chavo de Tepito, que evidentemente no soy yo ni nadie de mis mediadores, porque no se identifican, sino otra persona que viva los mismos conflictos, que tenga el mismo tipo hasta de reacciones emocionales y que les diga cómo le dicen. No, o sea, con todo ese tipo de cosas que luego son muy obvias, como los migrantes 2 semanas, a nosotros nos ha llevado tiempo, llevamos 7 años y lo que nosotros estamos, yo sí quiero hacer ciencia, pero sé que es difícil. Tengo mi apuesta en la parte de neurocognitiva, pero si no podemos hacer ciencia, por lo menos sí buenas prácticas, y lo que nos interesa aquí es ahorrarles ciertos, o sea, no sé si ahorrarles, porque cada proceso es distinto y las personas son distintas, pero sí decirles, oigan, les sugerimos que si quieren trabajar en territorio tienen que trabajar con organizaciones que tengan la confianza, ¿no? O sea, por ejemplo, que entiendan que aquí el proceso es la obra.
que en realidad se trata de sostener comunidades en el tiempo, que si generas comunidad, lo que más te importa es generar comunidades que puedan resolver conflictos de manera pacífica, que si vas a hacer talleres de arte, lo que más te importa es detonar habilidades cognitivas que les permitan a los seres humanos tomar decisiones diferentes. Y al final de cuentas también, ¿en qué te mides y cuáles son las metas? ¿No? Eso me lo preguntaba mucho cuando yo trabajaba en la reinserción social y me decían, pero pues después de 2 años volvió a delinquir, pues sí, pero 2 años no, ¿no? O sea, y si te enojaste con alguien y ese día fuiste violento y vuelves a practicar y otra vez lo logras, ¿no? Pues ese ya es un éxito. Y cuando hablamos de construcción de paz, yo estoy pensando en violencias profundas y de violencias homicidas y de violencias que generan lesiones y de que, ¿no? O sea, porque hay otro tipo de violencias que estamos viviendo todo el tiempo que a lo mejor en otro tipo de comunidades, estas mismas herramientas pueden ayudar para que no seas violento con tu compañero de trabajo, bla, bla, bla. Pero yo sí estoy pensando que estamos hablando de paz, estamos hablando en serio, pues del conflicto que vimos en México, ¿no? O sea, desaparecidos, de personas desaparecidas, de personas que mueren por homicidio. O sea, la causa número 1 de muerte entre jóvenes entre 15 y 29 años es el homicidio. ¿Cómo es posible? O sea, eso es lo que a nosotros nos interesa más en los laboratorios para, ¿no? O sea, tratar de trabajar con estas comunidades y de tratar de incidir de alguna manera en bajar en interrumpir estos círculos de violencia, porque nadie se despierta un día y mata a una persona. Procesos y tratar de interrumpir esos procesos con otros procesos nos interesa. Y también en el macro, o sea, ¿cuál es el macro que a nosotros nos interesa? Que se sumen más instituciones de la UNAM y de otras instituciones culturales, entender la importancia de la cultura. Y también, si me preguntan, hasta de la narcocultura, ¿no? Por ejemplo, hablar de cuál es la responsabilidad de todas las industrias de la cultura que trabajan en temas que generan, por ejemplo, los narcocorridos, ¿no? Pues obviamente los narcocorridos son una expresión de lo que viven los jóvenes, todo eso sí es cierto, pero también es cierto que generan roles y generan mercado y generan industria, ¿no? Y los chavos quieren, o sea, los chavos en ciertos contextos, obviamente no el chavo del Madrid, ¿no? Pero el chavo de la escuela de Tecito sí quiere ser como ellos, sí quiere traer su troca y sí quiere traer la morra con cierto tipo de cuerpos, ¿no? Y sí entiende que el éxito está basado en lo económico y lo económico hasta cierto grado, que son los tenis y la justa, ¿no? Y eso genera, o sea, tenemos que entrar esos debates y no solo decir, ah, libertad de expresión, pues sí, libertad de expresión, pero también por responsabilidad. Bueno, ya se nos... Sí, adelante. Agradecer mucho todo lo que has dicho. Yo soy cantante. Y llegué porque vi lo de emergencias, que hablo, ¿no? Como de un concurso de canción. Ah, vas a ir. Pues igual. Bueno. Sí. Todas mis canciones hablan de libertad, de eso de cuando era niña y de alguna manera siento que nunca las he llegado a sacar porque yo decía, es que todas mis canciones hablan de libertad y de transformación, pero ninguna habla de amor. Entonces digo, no va por lo comercial. Pero quiero decir, bueno, yo ahorita trabajo la voz hablada, la voz cantada con la gente, en el sentido de empoderar a través de la voz, de encontrar tu esencia y tu identidad al encontrarte a ti mismo, al trabajar tu voz. Eso es lo que yo trabajo con la gente, ¿no? Que en realidad se crean estas comunidades en donde hay muchísima, bueno, generamos como un ambiente de paz y de crecimiento muy, muy interesante porque bueno, al hacerlo en comunidad, al entender que cada quien tiene su propia voz y que la belleza de la voz no es que sea bonita ni estética, sino que sea tuya y que sea verdadera, en ese momento deja de haber juicios, deja de haber comparaciones, deja de haber, no importa si es afinada, desafinada, no importa, porque para empezar, primero hay que amar nuestra voz como una parte de nuestro cuerpo, ¿no? La voz es como mi mano y si mi mano se rompe, no la dejo de amar. Y yo creo que para transformar la voz primero hay que amarse y amarla personalmente. Entonces, ese es el trabajo que yo hago. Y yo he estado en la UBA, he tomado clases en la UBA, me gusta mucho, pero nunca había entendido que tuvieran como esta vertiente.
No, ahí vamos, ahí vamos. Para mí es como una sorpresa en este sentido y por eso me llama mucho la atención, pero me encanta lo que están haciendo y por eso quiero agradecerte, felicitarte, porque yo creo que solamente de estas maneras vamos a poder construir la paz entre todos, ¿no? Yo también hago comunicación no violenta y de repente es bien difícil poder comunicarse sin agredir, poder escuchar sin sentirse, sin tomarlo como personal. Y, y solamente la transformación se va a dar cuando hacemos estos grupos, esta manera de cambiar. Por eso dije, no, bueno, voy a ver de qué se trata. Estoy feliz de haber venido. Y claro, me gustaría mucho en algún momento cooperar para hacer algo. Claro que sí. Gracias. Gracias. Yo creo que no hay mejor manera de cerrar que con tu intervención. Muchas gracias. Y ¿tu nombre es? Ana. Ana, muchas gracias. Ana. Muchas gracias a Paula. Justo la próxima sesión del seminario va a ser a cargo de Camila Reyes de Resuena, Colombia, sobre comunicación no violenta. Entonces, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas todas, todos, todes. Pues quería decir un par de cosas, podremos hablar después, pero me gusta mucho justo cómo, y lo mencionaste un poco al final, cómo se llaman laboratorios. Es decir, ustedes son un centro cultural. Aquí Patio Lab no somos un centro cultural, somos un laboratorio y justo creo que tenemos la misma definición de lo que es un laboratorio. Y un laboratorio es un lugar de experimentación, es un lugar donde lo más valioso es equivocarse, porque así aprendemos y de todos estos momentos de eureka que mencionaste, se me cayó el vento, todo lo que has dicho, creo que es algo muy parecido a la filosofía de lo que intentamos hacer aquí en Patio Lab. Esa cuestión, como dijiste también, pues lo que se necesita primero es abrir espacios. Y desde la institución podemos abrir espacios, pero no cualquier tipo de espacios, ¿no? Tienen que ser espacios acogedores y espacios abiertos y espacios activos y no solo pasivos, como estabas diciendo también. Muchísimo en común, seguimos la conversación.